Radio A, Rivadavia Posadas. Somos tu voz. Hace unos días se anduvo diciendo por ahí, estuvo circulando la idea de que Misiones tenía una de las patentes o uno de los impuestos al parque automotor, IPA, más baratos del país. De hecho, lo promocionó en una de las cuentas oficiales el gobierno nacional. Pero acá los que más o menos vamos siguiendo el tema de patentes y de cuánto están estos impuestos en nuestra región, lo charlábamos hace un rato, sabemos que gran parte de la población, sobre todo la del sur de Misiones, muchos empresarios, muchas unidades de transporte de colectivo, muchos camiones de grandes empresas constructoras, patentan sus vehículos en la provincia de al lado, en Corrientes. ¿Y a qué se debe esto? A que la diferencia en el criterio para contemplar cuánto debe pagar anualmente de patente el vehículo es diferente. El porcentaje en Misiones y el porcentaje de Corrientes ya tiene una diferencia favorable, quiero decir, menor es el porcentaje en la provincia de Corrientes. ¿Qué relación más o menos era la que mencionábamos, Julián? En Corrientes y en Misiones, ¿qué diferencia en porcentaje del valor del vehículo se tiene en cuenta para el IPA? Bueno, yo en primer lugar hago referencia a que es menos de la mitad de lo que cada persona está abonando acá. Y también en muchos casos, Diego, es una cuota menos. Normalmente son 6 cuotas las que se pagan, no son 12, sino que es bimestral, si se quiere, por ponerlo así en resumidas cuentas. Pero en algunos lugares en Corrientes te cobran 5 cuotas. O sea que no solamente que los montos son menores, sino que también hay una cuota menos. Con esto, atención, con esto no estamos promoviendo que la gente tome esa decisión. Cada cual sabrá cómo maneja sus papeles. Pero hay una realidad. Misiones no es la más barata del país para pagar patentes. No, y vos decís, Diego, algo que tiene mucha razón, porque no es que nosotros solamente no promovemos, sino que hay una cuestión reglamentaria que uno debe pagar. A ver, uno debe tener inscrito el vehículo en lugar donde tiene el domicilio que figura en el DNI. Y claro, en base a eso, en ese municipio tenés que tributar. Digo, el hecho de que la gente que se sabe pone domicilio en las localidades cercanas, como puede ser San Carlos, Ituzaingó, etcétera, inscribe el auto y después vuelve a sacar su nuevo DNI con un domicilio en la provincia de Misiones. Bueno, son estrategias un poco reñidas con el orden jurídico que debe regirnos. Cuando vemos el porcentaje suelto, a veces perdemos de vista que ese porcentaje se aplica sobre un valor del auto. ¿Y de dónde sale ese valor del auto? Conocíamos hace unos días que en Cava alguien metió un enter de más o unos ceros de más, y la evaluación sobre la que se computa el porcentaje del IPA, del impuesto al parque automotor, hizo que los valores se disparen en muchos vehículos. Acá en la provincia de Misiones también se tiene una referencia bastante particular, es decir, el porcentaje del 2% para la definición del pago de patentes se aplica sobre un valor determinado, un valor tabla, que es un valor fiscal que la provincia de Misiones se establece, diferente al que toma de referencia la provincia de Corrientes, para decir, este es el valor sobre el que aplicamos ese 2% o ese 1%. En el caso de la provincia de Misiones, la referencia que toman de ACARA, que es la entidad que nuclea a concesionarios y que establece lo que se llama el valor de revista habitualmente, tiene unos valores bastante altos. Y de hecho hay un análisis que realizó una persona a la que conocimos escuchando El Observador Urbano, el programa de nuestra radio de OERA, que hace bastante particular esta cuestión. Dice, él es licenciado en Administración de Empresa y es un análisis que dice, en Misiones toman los valores del auto por encima de lo que es el valor del oro. A ver, voy a tratar de explicarlo de otra manera antes de abrir la charla con él. Dicen, el oro es uno de los productos que no pierde valor nunca. Acá en Misiones pasa lo mismo. El criterio con el que se toma en cuenta el valor sobre el que se aplica el porcentaje para calcular la patente no se devalúa nunca. Es como si fuera de oro. Esta es la puerta de entrada para el análisis que hizo esta persona con la que vamos a hablar sobre cuánto y cómo se está cobrando la patente en Misiones. Vamos a hablar con Eduardo Flores. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, buen día, disculpa. Bien, muchas gracias. Para vos y para toda tu audiencia de Posadas. Muchas gracias a vos por atendernos y por la gentileza de esperarnos unos segundos mientras presentábamos el tema, que además lo conocimos en una columna que vos también trabajás en el Observador Urbano en Oberá.
Exactamente. Contando- Trato de hacer mi aporte como ciudadano a este problema, a este embrollo que tenemos en la política con personas que no toman en serio o con la responsabilidad que se debiera la representación de los intereses del ciudadano. Eduardo, comentanos cómo hiciste el análisis y, bueno, en principio, con qué criterios y con qué cuestiones tuviste que ir encontrándote para analizar cómo está el IPA en Misiones. Bueno, quizás antes de explicarte eso, quisiera hacer una breve acotación, que este reclamo yo lo vengo haciendo ya desde el año 2021, primero al municipio, en el 2022 una nota al señor Vivar. La nota que presento en su momento tiene, salvo la comparación con el oro, tiene los mismos puntos que hago referencia en la nota, sobre que no hay depreciación del auto, que en ese momento la inflación del año 2021 fue del 50,9% y para la evaluación de los autos tuvieron un 93% de diferencia con respecto a la inflación. Sugiero que se debían tomar los valores de la Dirección General, de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, que quizás tiene otros valores que son más acordes a la realidad. También sugiero de que los precios que expone acá en su listado no son, digamos, los reales, porque cuando uno quiere ir en una oportunidad vendí mi auto que tenía, y conozco el caso de varios amigos que hicieron lo mismo y difiere muchísimo, en un 30 hasta un 50% el valor de los listados de acá. Pongamos que eso sea subjetivo, sean temas aislados de la vivencia mía y de ¿cómo se llama? Pero creo que no está refiriendo. Entonces, al año siguiente lo presenté, este mismo reclamo, se lo hice llegar a nuestros representantes, concejales y diputados, y tampoco hubo muchas ganas quizás de poder inmiscuirse un poco más ante este abuso que creo que hay sobre el tema de los impuestos. Vos lo que notaste, eso, Eduardo, es que año a año iba creciendo en algunos momentos más el porcentaje de evaluación de precio del valor del bien del auto en comparación al valor inflacionario, por ejemplo. Exactamente, inclusive en el año 2022, cuando presento al señor Vivar la nota, hago un pequeño resumen sobre el ingreso familiar, que por ejemplo en el 2020 representaba un 17,2% del ingreso familiar pagar el impuesto, del ingreso mensual. O sea, 17,2% tenía que destinar solamente para pagar el impuesto automotor. En el año 2021 fue el 19,52%. Y en el año 2022 fue del 25,2%, o sea, iba creciendo, y eso va de la mano de lo que quizás lo que vos hiciste en la entrada, digamos, sobre la nota que presenté, que vale más que el oro, el cobro del impuesto. O sea, toman a nuestro vehículo como si fuese más que el precio del oro, más que el valor del oro. Entonces, como te decía, y al año siguiente lo hago, quería hacerme eco con los políticos para tratar de que aborden este tema, no tengo respuesta alguna, y este año me propuse tratar de buscarle una manera para tratar de visibilizar quizás algo más concreto el tema de este abuso, y lo comparo con el precio del oro como un valor constante que no se deprecia en el tiempo. Y de eso surge que, si bien este año, particularmente enero del 2025, hay una diferencia con respecto a los años anteriores, pero los primeros 6 años se cobra más impuesto que si hubiese sido valorizado como oro el precio del vehículo. Se vulnera totalmente la amortización, la depreciación del vehículo, y también va en contra de una normativa un caso que hace referencia a FIP para el cálculo de bienes personales, que dice que en el 6º año el bien está totalmente amortizado y se tomará como valor de referencia el valor residual. Y acá en los primeros 6 años en la provincia de Misiones no existe el valor residual, entonces hay una apreciación del vehículo, al contrario de lo que pasa en la normativa nacional y lo que pasa en la realidad, porque en la realidad es así: mi auto ha perdido valor, ya de haberlo sacado de la concesionaria, ya ha perdido valor.
O sea, lo que encontraste, Eduardo, en líneas generales, es que aunque el porcentaje del valor, perdón, el porcentaje del impuesto no cambie, siga siendo el 2%, lo que ellos cambian es el valor que dicen que tu auto vale. Exactamente. En el gráfico que presenté voy desmenuzando cómo va variando el precio según Acara, porque ellos toman como referencia Acara, y además ellos toman otro listado que, por ejemplo, este año y el anterior no se publicó sobre el precio de los valores que toman. Porque si yo me pongo a publicar, me pongo a hacer la comparativa de lo que publica Acara con lo que publica, con lo que se cobra de impuestos, hay una diferencia. Por ejemplo, el valor del vehículo para pagar este año acá, el impuesto al automotor, según Acara, tiene que ser 13 millones y monedas. Pero si yo saco el 2% de lo que tengo que pagar, lo deducido por misiones, me da un valor de 14 millones de pesos, casi 1 millón de pesos arriba sobre lo que yo no sé si habrán tomado ya como referencia el 2,5% de inflación que hubo en enero, porque el pago de la patente recién salió para pagarse los primeros días de febrero o los últimos días de enero. No sé, que eso también, inclusive yo en el año 2022 le pido al señor Vivar que aclare cómo se calcula el 2%, porque lo he tratado de varias veces, de varias maneras, tratar de buscar cuál es el porcentaje que tiene para el municipio, para la provincia y para el fondo energético. Creo que es el ítem, porque figura solamente FE. Y perdón, es como si fuese un chino básico. Rodrigo Ibar era el titular de la Dirección General de Rentas, que ahora fue reemplazado por Belén Gregory, para aclararlo. Exactamente, sí, disculpa que no haya sido. Entonces, creo que hay un abuso, creo que es algo ilógico, es algo irreal de lo que sucede, ¿no? Porque Acara podrá tener toda podrá reflejar supuestamente el precio de la oferta y la demanda del mercado, que es el que pone el precio de los vehículos, pero tampoco es así. Como te dije yo, mi experiencia personal y de varios amigos, el listado de Acara es algo irreal de lo que pasa en la vida diaria. Eduardo, vos sabés que también es interesante pensar cómo influyen todos estos elementos, no solamente en el día a día o en la anualización de los impuestos que terminan pagando las familias, sino también, por otro lado, bueno, ya los hemos discutido, lo que cuesta inscribir o transferir un vehículo automotor en esta provincia y en otras jurisdicciones, y también pensar cómo mucha gente que se dedica a la compra-venta de vehículos suele ir a comprar en Chaco, en Formosa o en Corrientes y traerlos a Misiones para revender, justamente porque en esta provincia los vehículos están más caros. Y me parece que los análisis se los puede claramente hacer en conjunto y no como compartimentos estancos. No sé cuál es tu valoración al respecto. Sí, mira, personalmente yo creo que acá debería haber un sinceramiento de nuestros representantes. Por un lado tenemos al oficialismo que dice que todo está bien y no hace, y cree que una ley es algo perfecto, que no es susceptible a ser modificado, por lo menos que sea revisto. Y por parte de la oposición parece que no es algo popular. Yo con esto no quiero decir, como bien decían ustedes, de tratar de evitar que se vayan a patentar a Corrientes ni nada por el estilo. Yo quiero pagar impuestos, porque yo entiendo que yo en el día de mañana puedo exigir un mejor servicio en rutas, en mi calle y demás, pero eso no está sucediendo. Y yo creo que el kit de la cuestión de acá es que haya un sinceramiento de parte de nuestros representantes, porque nuestros representantes son los que representan los intereses de todos los ciudadanos. Y yo creo que no hay ningún ciudadano que quiera pagar más impuestos por menos servicios o por servicios deficientes como los que está pasando acá en Misiones y en el país, ¿no? Porque nosotros tampoco somos ajenos de lo que pasa a nivel nacional. Y eso es lo que está generando que hay un desfasaje. O sea, hoy por hoy parece ser que creen que una ley es lo perfecto, lo que no puede ser objetado por nada, y realmente hay una disociación entre la realidad y lo que está escrito en las leyes. Eduardo, te agradecemos mucho la gentileza de compartirnos este análisis que realizaste y la gentileza de dialogar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Eduardo Flores es licenciado en Administración de Empresas, ha elaborado este informe sobre el que estuvimos hablando, mostrando